Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y bienvenidos a esta mesa que el Foro de la Cultura ha titulado Entre el perdón y el olvido. Y además ocurre justamente el día de hoy, 24 de febrero, cuando se cumple un año del inicio de la guerra de Ucrania. Un día en el que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado en radio, en televisión, infinitos testimonios de los habitantes de Ucrania, de cómo luchan por ir más allá y no quedarse solamente con su desgracia, con su tragedia. Porque desde los distintos ángulos en los que se puede enfocar el odio, hay uno que quizás nos podría parecer a todos el más disculpable, o al menos el más comprensible, el de las víctimas. Aunque creo que a nuestro invitado, Philippe, no le gusta mucho la palabra víctima, pero luego él nos lo comentará. En todo caso, ¿cómo no entender el desprecio sin matices que una víctima puede sentir ante su verdugo? Pero, sin embargo, también esas personas que sufren pueden ser los primeros en ir más allá, en intentar aportar, no sé si racionalidad a la sinrazón de un crimen, tal vez tender puentes o buscar explicaciones e incluso ofrecer segundas oportunidades donde a lo mejor podía haber solo trincheras. Maixabel Lassa, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Philippe Lançon, bonjour, buenas tardes. Buenas tardes. A Maixabel Lassa, nuestros invitados, Philippe, decía que a Maixabel Lassa muchos de ustedes quererán conocerla e incluso buscarán el parecido de la auténtica Maixabel con Blanca Portillo, que protagonizó la película que dirigió Itziar Bollaín. La banda terrorista ETA mató a su marido, Juan Mari Jáuregui, el 29 de julio del año 2000 en un bar de Tolosa, en Guipúzcoa. Juan Mari fue su compañero vital desde los 16 años. Lucharon juntos contra el franquismo y él llegó a ser, entre otros cargos, gobernador civil de Guipúzcoa. Un año después del crimen, el gobierno vasco ofreció a Maixabel la dirección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Y probablemente lo aceptó porque, como le gustaba decir a Juan Mari, y creo que ella también estará de acuerdo, él siempre estaba dispuesto a hablar con todo el mundo. Y de hecho con Maixabel se abrió paso, no sin muchísima polémica, lo que se llamó la justicia restaurativa, el diálogo cara a cara de las víctimas frente a sus victimarios, frente a sus verdugos. Philippe Lançon es escritor y periodista. De hecho, ha cubierto varios conflictos bélicos. En 1215 llevaba 30 años escribiendo en el diario Liberación y colaboraba en la revista satírica Charlie Hebdo, un medio libertario y sin ataduras. Su mundo desapareció el 7 de enero del 2015. En aquellos días, toda Francia hablaba de Su misión, la novela de Michel Houellebecq, que hacía una ucronía, teorizaba sobre un futuro en el que se produciría el sorpaso electoral entre el islamismo frente al resto de la Francia, vamos a decir, occidental. Mientras discutían de ello en la redacción de Charlie Hebdo, dos islamistas radicales, los hermanos Kouachi, irrumpieron y mataron a 12 personas y dejaron a 12 de ellas 12 heridas, entre ellos Philippe, que recibió 2 disparos. 282 días y unas 20 operaciones después emergió en la vida real y social el otro, Philippe Lançon. 2 años y medio después publicó El colgajo, muy recomendable, gran literatura en la que de una manera descarnada, casi quirúrgica, describe todo el proceso previo, durante y posterior que vivió en ese ataque en Charlie Hebdo. Y por empezar este diálogo con ellos, con las personas que han sufrido la violencia, de alguna manera se me ocurre que hay algunos paralelismos entre ellos, aunque imagino que 2 personas que sufren esto es imposible, bueno, situar en el mismo plano. Pero de alguna manera Maixabel necesitó un año para dar la vuelta a todo lo que había sufrido y aceptar ese cargo, esa gestión de la Oficina de las Víctimas del Terrorismo. Y Philippe también necesitó un año para, no sé si canalizar su duelo personal y empezar a escribir y a de alguna manera, bueno, convertir eso en algo más práctico. Quería preguntarles un poco cómo se pasa y se avanza de ese duelo inicial a ese día después, cómo es ese proceso. Maixabel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí y haber venido a escucharnos. Es verdad que ocurrió
el año 2001, cuando a mí me proponen pues ser la directora de atención a víctimas de terrorismo del Gobierno vasco. Y yo la verdad es que no sabía dónde me metía, pero siendo consciente de lo que es el terrorismo y del sufrimiento que ocasiona, pues bueno, después de hablar con mi hija y con gente de confianza de alrededor, todo el mundo me animó y dije que sí. Y la verdad es que estoy muy agradecida a la persona que me invitó a acceder al cargo, que en este caso es Ibarretxe, en aquel momento el lehendakari del Gobierno vasco. Y bueno, yo he aprendido mucho durante 11 años que estuve en la dirección de víctimas. He conocido gente maravillosa, víctimas de todo el Estado. No solamente las víctimas de Euskadi, lógicamente con las víctimas de Euskadi he tenido muchísimo más relación que con el resto, pero con el resto también he tenido una muy buena relación. Y también, lógicamente, he conocido víctimas de otros terrorismos que existieron también, aunque desaparecieron hace mucho, pero que existieron. Y esas víctimas viven allí con nosotros. Y bueno, ha sido un trabajo arduo, difícil, a veces incomprensible por parte de ciertos sectores, pero bueno, yo siempre he defendido el respeto al que piensa distinto y las víctimas, como no puede ser de otra forma, somos personas, ciudadanos, que pensamos distinto, como el resto de los ciudadanos. Entonces no tenemos ni pluses ni no pluses. Somos personas normales y corrientes. Y como decías antes de lo de sentirte víctima y no víctima, yo la verdad es que víctima, no quiero ser víctima. La víctima, en este caso, fue mi marido, al que le mataron. Y yo quiero seguir la vida sigue, ¿no? Por supuesto, sin olvidar lo que ha pasado, pero mirando al futuro. Yo tengo una hija, tengo 3 nietos y el futuro es de ellos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es contar lo que ha sucedido, eso sí, para que no vuelva a ocurrir. Philippe decía que a usted no le gusta nada la palabra víctima. ¿Cómo fue ese proceso? No es que no me guste, es que víctima para mí es un término que casi de derecho. En este sentido, yo soy víctima y yo sigo siendo porque hay procesos de derecho, de indemnización, de cosas así que tienen que ver con eso. Luego lo que desconfío es el hecho de el lado patético de la cosa, que hace que como la leche que se derrama de todas partes sobre todo el resto de la vida y que invade todo lo que puedo sentir, hacer, escribir bajo la sombra de la víctima. Entonces, antes de ser víctima, profesionalmente yo soy periodista y como digo, desde mi adolescencia de estado yo soy escritor. Es decir, que yo paso mi tiempo o escribiendo o pensando en lo que podría escribir. Y eso fue mucho antes de ser víctima. Entonces son cosas que yo intento poner límites a los términos para que no se confundan. Eso es una cosa. Luego, para contestar sobre cómo uno sale de eso. Mi camino fue muy interior, en el sentido, solo voy a contar 1 o 2 anécdotas. Había el camino de la cirugía después del atentado. Yo pasé primero 3 meses a tiempo lleno en un hospital en París, en un servicio muy difícil.
Y unos días después del atentado, cuando por supuesto yo tenía tubos de todas partes y tubería y yo no podía hablar, yo tenía un hueco aquí y sobre todo mentalmente yo estaba entre ambos mundos, entre los vivos y los muertos, como decía siempre, como un recién nacido. Y mi reflejo, sin pensarlo, fue de escribir un primer texto con 2 dedos, porque yo tenía heridas aquí y todo era, solo tenía 2 dedos. Y yo pedí, escribiendo mi computadora, y yo escribí un texto, yo empecé a escribir un texto, yo me acuerdo, mi hermano estaba conmigo, y este texto no lo pensaba publicar ni nada de eso. Era un texto que sobre todo era una carta a los muertos, a mis amigos muertos. Y que poco a poco se convirtió en una carta a los que vivían, a mis amigos vivos. Y entonces esta carta se volvió un artículo que se publicó en Liberación y no en Charlie, que todavía no se publicaba. Era unos días, y se publicó creo que una semana después. Y lo que era como si lo hubiera mandado desde otro planeta, realmente. Y es interesante sobre el proceso de la escritura, porque cuando mis amigos de Liberación, mis colegas, recibieron el texto, lo pusieron por supuesto, yo me acuerdo, la jefa de edición había dicho, tú tienes páginas blancas para cuando quiera. Y lo publicaron, y los que lo publicaron y los que lo leyeron en el diario, que su oficio es escribir, pensaron, si ha escrito eso, es que está bien. Y ellos pensaban casi que yo iba a salir unos días después del hospital. Y eso dice mucho sobre lo que significa escribir, en el sentido que se escribe con el cerebro, la mente y el corazón. Y eso era intacto, de cierta manera, no todo, pero ellos, gente que tenían como oficio escribir, no se daban cuenta que la capacidad que yo había tenido de escribir y que era el primer paso del proceso a través de la escritura de recuperación y de salir de todo eso, no significaba por nada que yo podía salir del hospital. Yo iba a quedarme en el hospital durante largos meses y era solo el principio del camino. Entonces, eso fue el primer paso. El segundo es que cuando Charlie, un mes y medio después, creo más o menos, empezó a salir de nuevo, yo decidí escribir una crónica sobre lo que estaba viviendo yo, semana tras semana. Eso fue el segundo paso. Y a un momento, como 8 o 9 meses después, un editor muy famoso en Francia, Antoine Gallimard, me vino a ver en el hospital para preguntarme si quería publicar estas crónicas, y otros editores también. Y dije no. Yo siempre pensé que las crónicas tienen que quedarse donde fueron publicadas, en un periódico, en un diario, y luego ir a este mar que no es el morir, como decía Manrique, sino el olvido. Los artículos, casi todos los artículos, tienen que ir al olvido. Y luego, años después, 3 años después, empecé a escribir la tercera parte de este camino, que fue el libro. Entonces, y que es otra cosa, otro proceso todavía, que es un acto no de recuperación, sino realmente de escritura. Entonces, eso para decirle un poco a través de la escritura cuál fue el camino. Como resume bien Philippe y explica maravillosamente bien en este libro, los cirujanos reconstruyeron su rostro, pero él tuvo que reconstruir al nuevo Philippe. Por seguir buscando algún paralelismo entre ustedes, de alguna manera a los dos le tocó vivir todo esto más o menos a los 50 años.
esa edad en la que parece que la vida pasa a otra fase. Yo, por la lectura del libro, he entendido que Philippe decidió pues, homenajear a las víctimas y desactivar su derecho a la ira. En el caso de Maisabel, el compañero toda la vida, con el que había luchado contra el franquismo, con el que había hecho pues, todo su proyecto vital, bueno, se lo arrebatan, ¿no? No sé si la fórmula a mayor horror, menos ira o desactivar la ira y buscar otro camino es una fórmula que podría ser válida para los dos. Maisabel. Bueno, es verdad, cuando mataron a Juan Marí tenía 49 años, efectivamente. Bueno, claro, muchos de los que estáis aquí, o casi todos, no conocíais a Juan Marí. Juan Marí era una persona abierta, una persona dialogante, una persona constructora de puentes entre distintos. Y era muy consciente de que lo que nos estaba pasando allí había que solucionarlo de una forma o de otra. Y que, como decía una amiga mía, María San Miguel, en su obra de teatro, mi padre me dice que las cosas se solucionan hablando. Y bueno, yo tengo ese ejemplo en casa, de toda la vida, como has dicho tú. Desde los 16 años hemos vivido juntos, o vivimos juntos, y eso está, al final, es una cosa que lo mamas, que lo vives, ¿no? Y alguna vez lo he dicho, la pena es que a Juan Marí no le dieron esa segunda oportunidad. Porque si Juan Marí hubiera tenido la oportunidad de hablar con las personas que fueron a matarle, él les hubiera convencido de que lo que estaban o lo que iban a hacer no estaba bien. Y sin embargo, pues mira, yo estoy convencida de que él, si hubiera sido yo la que me hubieran matado, que hubiera seguido el mismo recorrido más o menos. Más o menos. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que agradecer la oportunidad que me han brindado este instrumento de la justicia restaurativa, de los encuentros, el haber podido contactar con esas personas que nos hicieron tanto daño, porque al final, entre la víctima y el victimario, surge ahí un vínculo que es casi imperceptible, que no se ve, pero que está ahí y que va a seguir estando ahí hasta que desaparezca alguno de nosotros, ¿no? Y eso ya sé que los que me estáis escuchando diréis, pues esta mujer qué está diciendo, ¿no? Pero es así. Entonces, si habéis visto algunos la película, yo creo que en la película se refleja bastante bien todos este tema, vamos. Philippe. Añado la pregunta. Sí. Bueno, es algo que aprendí en el hospital, a cada uno su camino. Entonces, yo pienso que en situaciones tan extremas, cada uno hace lo que puede. Y yo conozco a algunos que sintieron odio y que vivieron el odio. Y que a veces lo agotaron este odio y a veces no. En mi caso, no fue mi caso, pero yo no pienso que escogí no sentir odio, no sentía odio. Yo pienso que también, como un amigo que fue muy herido también en Charlie y que estaba en el mismo hospital al fin que mí, hablábamos mucho de eso y, como decía él, tenemos otra cosa que hacer. Y pensar. Y era que en este momento, en estos meses, éramos mucho menos en la psicología y más en la lucha física y mental para salir de esta mierda donde estábamos físicamente y que nos ponía en un estado tan difícil. Entonces, yo pienso que todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía era concentrada en eso. Y no en la análisis psicológica de lo que pasaba, y tampoco teníamos energía para el odio. Es mi idea.
Luego, cuando volvió esta energía en el sentido que no teníamos que concentrar la energía en la recuperación física y mental, pues acaso era demasiado tarde. Ya no era tiempo para el odio, era tiempo para pasar a otra cosa. Y entonces es lo que pasó. En este sentido, creo que yo nunca doy una lección de moral en el sentido sentir odio está mal. Por supuesto que yo pienso que lo mejor es no sentir odio, porque me parece que el odio agobia y ahoga a la persona que lo siente. Pero yo entiendo perfectamente que uno pueda sentir odio. Yo pienso, a cada uno su camino. Cojo el hilo de lo que decía Maisabel de esos contactos entre las víctimas y sus asesinos, lo que se llamó justicia restaurativa. En el caso de Philippe eso no es posible porque los autores del atentado de Charlie Hebdo murieron días después en un enfrentamiento con la policía, pero usted siempre ha dicho en más de una ocasión que los terroristas no le interesan. ¿Le hubiese aportado algo el tener la oportunidad de hablar, ya no digo con los autores, los hermanos Kouachi, sino con quienes les llenaron la cabeza de argumentos para ir a Charlie Hebdo armados? A lo mejor me hubiera interesado, pero años después. Porque por lo que entiendo, esta gente no estaba muy dispuesta a ningún tipo de diálogo o de comprensión. ¿Acaso con el tiempo? Siempre hay que creer en el ser humano y que incluido... por fin compartimos la misma planeta y somos la misma humanidad, y ellos también. Entonces, y además hubo novelas muy lindas donde hay terroristas, ¿no? Están terroristas. Y entonces, por supuesto que entender por qué funcionan así y qué ha pasado, y hacer una parte del camino con ellos mucho más tarde es interesante. Pero en este caso, todavía los que están en esta ideología islamistas de muerte, me parece que no están muy dispuestos a analizar su propio camino. O sea que hacer parte del camino hacia sus víctimas o hacia sus potenciales víctimas. Entonces, el día que se puede, me imagino que sí, como decíamos ahorita, hay una persona en Francia, un hombre, su hija murió en el atentado del 13 de noviembre de Bataclan, y él, que se llama Georges Chalin, hace este camino con ideólogos islamistas que están en cárcel, creo, o algo así, y me parece muy interesante y muy bien, ¿me entiende? Pero en el caso de los Kouachi, de los hermanos Kouachi que han muerto, entonces es difícil. Cuando veo eso, perdonar no es no aparece en mi mente. El problema del olvido me interesa mucho más. El olvido colectivo, claro, pero también el olvido individual, que me interesa tanto por lo que he vivido y como escritor también. Escribimos porque escribimos para no olvidar, para que no sea olvidado, pero también escribimos para olvidar. Entonces es ambiguo. Sí. Ustedes también saben mejor que nadie que cuando uno sufre un atentado de este tipo, entra en la agenda pública, el foco se sitúa sobre uno, intentan manipularle, acercarse poderes políticos, mediáticos, ideológicos. Supongo que esa es otra mochila que también hay que gestionar, ¿no? Y que a uno le toca hacerlo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo uno, digamos, desactiva o evita cuando sabe que hay intereses, vamos a decir, bastardos en el uso de tu propio dolor?
En mi caso, y en el trabajo que desde la Dirección de Víctimas del Terrorismo desarrollamos, fue totalmente desde el aspecto humanitario, lo que se conoce como prepolítico, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía antes, que las víctimas somos distintas, pensamos de distinta forma. Nosotros lo que hicimos en nuestro día fue interesarnos por la situación personal de esas personas, por su familia, trabajo, educación, esos aspectos, vivienda, y tratar de solucionarles esos problemas. Los políticos ya hacían su política, y es verdad que se nos ha utilizado muchas veces desde distintos puntos de vista o desde distintos sitios, ¿no? Pero nosotros fundamentalmente hemos tratado de ir al encuentro de la persona, de sus dificultades, tanto de las víctimas de ETA como las víctimas de los otros terrorismos, ¿no? Y a eso nos hemos limitado, a que se conozcan entre ellas, importante, a que se escuchen, se conozcan, que surja esa empatía, ¿no? Eso de mirar, ponerte en la mirada del otro, ¿no? Yo creo que el ejercicio de escucha es muy importante, y el respeto. Philippe cuenta en su libro la visita de François Hollande a los pocos días, el presidente de la República Francesa. Supongo que en ese momento uno entiende que inevitablemente va a estar ahí, en el centro de atención. Sí, sí, claro, pero mi posición, mi manera de ser fue bastante radical, en el sentido que me aparté totalmente de todo tipo de política y de acción o discurso público. Yo volví lo antes posible a la única cosa que yo sé hacer, que es escribir artículos y textos. Y también como periodista aprendí algo, que yo nunca firmo una petición, por una razón muy sencilla, es que no la he escrito. Yo firmo lo que escribo personalmente. Y entonces yo no me metí en eso porque me parecía que primero, acaso es egoísta, pero tenía que protegerme, proteger a mi familia y no, ¿cómo decir?, exponerme a reacciones públicas y manipulaciones muy desagradables. Es una cosa. Y la segunda, cuando salió el libro y que tuvo, al menos en Francia, realmente un impacto muy fuerte sobre muchos lectores, me pareció también que yo tenía que proteger mi libro. Y luego también todo lo que puedo escribir que no tiene nada que ver con eso. Es decir, realmente hacer como una área de protección frente a la política. Pero eso es porque yo pienso que es mi idiosincrasia. Yo, como periodista, yo escribí hace años ya sobre políticos y situación política. La política es absolutamente imprescindible y en democracia, pero dicho eso, yo desconfío absolutamente de los políticos. Entonces, pero yo no quería decir que son malos, porque no es lo que pienso. Son absolutamente necesarios. Sin ellos no hay vida común, y además es un trabajo de perro muy difícil. Pero personalmente yo me pongo aparte. De hecho, el Colagajo tuvo un tremendo impacto en Francia. Ha tenido varios premios y creo que cientos de miles de ejemplares. Con lo cual, tenemos a dos personas que han sufrido la violencia en su entorno, intentando transmitir y esforzándose. En ese libro nadie va a encontrar una sola palabra hacia el rencor, hacia el odio, como bien explica Philippe. La pregunta es, el proceso personal que uno vive intentando, bueno, seguir adelante, buscando razones para continuar, para creer en el otro, para mirar al otro. ¿Cómo trasladamos ese compromiso personal
a la sociedad, porque luego resulta que vivimos en una sociedad llena de odio, llena de rechazo visceral, de bloques que no tienden puentes. No sé si las aportaciones individuales pueden ayudar, que también es en parte lo que pretende este foro, ¿no? El escucharnos unos a otros. Bueno, en ese sentido yo creo que, en mi caso concreto al menos, yo he sido una persona pues, conocida públicamente, al menos allí en Euskadi. He participado, pues yo claro, dejé de trabajar en el gobierno vasco el año 2012. Del 2012 a día de hoy, pues ya también han pasado unos años, ¿no? Y pues he participado en varios documentales y lo último, lo más gordo, como si dijéramos la película Maisabel, ¿no? Y si me he involucrado en en participar y en aparecer y en publicar esto, es fundamentalmente porque entiendo que, desgraciadamente, la juventud no conoce el pasado, ¿no? Les queda muy lejos. Chavales que ahora tienen 20 años o 22 años, pues cuando ETA dejó las armas tenían 11 o 10 años. Y creo que es importante, como decía mi compañero de charla, que no se puede olvidar lo que sucedió. Eso no quiere decir que yo, desde luego, como él decía, odio, no he sentido odio en ningún momento. Impotencia, sí. Pensar pues lo terrible del asesinato de Juan Mari, cómo sucedió. Y todo eso, sí, pero odio no. Y fundamentalmente por lo que decía antes, porque yo siempre he creído en la defensa de los derechos humanos, pero de todos los derechos humanos, de todas las personas. Y desde ese punto de vista también era consciente de que Juan Mari participó también en el esclarecimiento de dos graves atentados en Euskadi, que fueron los de Lasa y Zabala, dos militantes de ETA que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Y implicados en este terrible suceso, pues estaba la Guardia Civil. Y Juan Mari participó en el esclarecimiento de esos sucesos, ¿no? Y bueno, yo creo que se conozcan todos estos hechos. Hay muchísimos casos, sucesos relacionados con ETA que no están esclarecidos. Y hay muchísimos casos también de los otros terrorismos que tampoco están esclarecidos. Hay responsables tanto en uno y en el otro lado. Entonces, a mí me gustaría que los que estaban en esos momentos en los distintos gobiernos, en las distintas responsabilidades, que asumieran sus responsabilidades. Si yo les exijo, como por supuesto no puede ser de otra forma, que tanto Ivonne como Luis se responsabilizasen de lo que hicieron y que reconozcan que lo que hicieron estuvo mal y que nunca tuvo que haber sucedido lo que sucedió, también les pido a los otros y que digan la verdad de lo sucedido. Hay muchísimos casos que están sin esclarecer. Entonces yo creo que la verdad no hace daño a nadie. La verdad sirve para pasar esa página oscura y nos ayuda a entender de alguna forma lo que sucedió, ¿no? Si se puede entender. En su caso, Philippe, siente que lo que usted escribió y que en Francia fue una conmoción en muchos aspectos, aportó algo a este debate de por qué nos estamos polarizando. De hecho, lo decía al principio, cuando se produce el atentado de Charlie Hebdo, en la redacción estaban debatiendo sobre el libro de Houellebecq, Su misión. Sí, sí. En el cual él... Y no estábamos de acuerdo. Esto es, en el cual él pronostica que
en la década siguiente, es decir, en esta década, en los años 20, se produciría el sorpaso, ¿no? el adelanto del islamismo en la política en Francia. Evidentemente todavía no se ha producido. Incluso lo que ha producido es una retroalimentación de la factoría Le Pen, ¿no? de la respuesta visceral por el otro lado. Bueno, es que cuando salió su misión, que salió precisamente el día del atentado, era muy cómico porque cómico y terrible, absurdo, de cierta manera, pero eso tenía mucho que ver con el espíritu de Charlie, en fin. Estábamos hablando de su misión y los dos que defendieron el libro en la conferencia de la redacción eran los dos que lo habían leído, que era yo y otro, que se llama Bernard Maris, que murió. Y los demás que lo atacaban como una cosa racista o qué sé yo, no lo habían leído. Entonces era un diálogo un poco fuerte y como escribí en el libro, en este momento casi entraron los terroristas que pusieron todo el mundo de acuerdo. Entonces, que era una manera también para mí, escribiéndolo así, de dar un homenaje al espíritu de Charlie dentro de este horror. Que significa que si el humor sobrevive a lo que hemos padecido, pues la vida sigue. Y una forma de vida. Hay varias formas, no solo el humor, pero el humor es realmente importante y en Charlie era y sigue siendo importante. Entonces, luego lo que me interesa también, escuchando a mi compañera, es que yo pienso que hay un paralelo entre la evolución de la ETA en estos años de plomo y de los islamistas. Es otro tiempo y es otro tipo de, vamos a decir, de religión. Pero lo que siempre me interesa es la lógica del grupo. Porque yo trabajo también en un diario que se llama Liberación, sobre todo en Liberación. Y Liberación, cuando entré en Liberación en los 80, había compañeros periodistas que me formaron, que tenían una cierta ternura para la ETA. Yo me acuerdo muy bien, porque yo tenía 20 años y yo bebía sus palabras. Ellos conocían a gente de la ETA o de la IRA en Irlanda y yo no diría que justificaban la violencia, pero tampoco diría que la condenaban. Y luego, yo me acuerdo muy bien que a un momento, como unos años después, una muy buena periodista, una de las más famosas en Francia, que estaba en Liberación en aquellos tiempos, que es una amiga, encontró gente de la ETA que estaban en Francia para protegerse de lo que le hubieran podido pasar en España. Y yo me acuerdo muy bien, ella estaba fuera de todo eso, de este ambiente de los años 70, porque más joven. Y entonces, al regresar de una larga investigación, hablé un día con ella de cómo era esa gente y me hizo realmente un retrato de gente totalmente enloquecida por la lógica del grupo, encerrado en sí mismo. Y que se calentaba la cabeza fuera de toda realidad. Y eso para mí fue realmente una cosa muy importante de entender, porque ella además tenía y tiene todavía mucho humor para contarlo. Y este fenómeno de grupo terrible, que yo pienso existe también con los islamistas. Yo pienso que estos grupos, estas celdas de... esa gente vive encarcelada. No sé si está de acuerdo. Sí. Y es el único paralelo que yo puedo realmente hacer. Luego hay que desconfiar de los paralelos, pero en este caso es muy interesante y que si ustedes están en un grupo, cuando un cierto tono empieza a llegar, alguien que da un tono de violencia o de odio y todo el mundo empieza a entrar en este círculo de violencia, hay que quitar el grupo.
Eso es muy... Entonces, Liberación, para eso, mi diario es muy interesante porque estuvo muy permeable se dice, sí. a todas esas ideologías de los años 70. ¿Ah? Y para mí es muy importante haber cruzado esa gente. Yo no le juzgo, pero yo entiendo de dónde vienen. Y muchos de ellos han hecho el camino y de hecho el periodismo fue un buen camino para muchos de ellos para salir de la ideología y volver a la realidad, que siempre es mucho más compleja. Recuerdo que después del atentado de Charlie Hebdo, que en ese momento pasaba por ser una revista satírica minoritaria, creo que decían los que la defendían que era algo así como una bandera pirata en el oasis del capitalismo, se metían con todo. De hecho, ya muchos se acordarán, habían sido amenazados en 2006 por publicar unas viñetas sobre Mahoma que había publicado antes un diario de Dinamarca. Decía que cuando se produce el atentado, el siguiente número que sale de Charlie Hebdo, vuelven a sacar a Mahoma con una lágrima diciendo todo está perdonado. Lo compraron 7 millones de personas en Francia. Quería preguntarles, ¿qué papel juega cuando uno sufre esto el perdón? ¿En qué posición lo ponemos en esa balanza con el odio, con el miedo al otro? ¿En qué momento se puede llegar al perdón? Bueno, yo voy a contar lo que a mí me sucedió. A mí Luis me pidió perdón. Y yo le dije, bueno, yo no te voy a contestar si te perdono o no te perdono. Yo te voy a dar una segunda oportunidad. Y es lo que trato de hacer, porque yo mantengo relación con ellos a día de hoy. Sin embargo, Ivonne me dice, yo no te puedo pedir perdón, porque lo que he hecho es imperdonable. Quiero decir que, además, perdón, en todo caso, le tendrían que haber pedido perdón a Juan Mari, ¿no? Que fue el que es la persona que no está con nosotros, ¿no? Y yo, además de eso, soy una persona no creyente. Pienso que la palabra perdón tiene unas connotaciones religiosas que yo no comparto y bueno, prefiero por eso mismo hablar de segundas oportunidades. Y además me parece que la segunda oportunidad de la que yo hablo va más allá. Porque yo me intereso por su situación. Yo cuando me encuentro con ellos les pregunto cómo están, si tienen algún problema en el trabajo, en fin, pues me intereso. También le dijiste a uno de ellos una frase lapidaria. Sí, a los dos. Prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre. Sí, yo eso les dije a los dos, la verdad es que me salió del alma. Porque soy madre y para una madre saber que su hijo es capaz de matar a una persona por nada, además, porque claro, ¿qué ha sucedido con todo lo que pretendían, no? Nada. Lo único que ha habido es sufrimiento y nada más. Y sufrimiento no solamente a las personas que nos han hecho daño, que nos han provocado daño, sino que incluso en su propia familia. Porque los padres de esas personas, los familiares, porque yo conozco muchísimos familiares y ellos también me han confesado a mí que cuando les detuvieron, descansaron, porque sabían que ya no iban a matar a nadie más. Y a mí, desde luego, no me gustaría estar en su pellejo para nada, para nada. Eso de acostarte y levantarte todos los días pensando en lo que has hecho, tiene que ser muy duro, muy duro. Creo que nos pongamos, como os decía antes, en la mirada del otro, ¿no? En la situación del otro, en ese lugar. Tiene que ser... No me gustaría, la verdad. Pero bueno, yo reconozco que estas personas no son las mismas del año 2000,
son otras personas, como seguramente seré yo, distinta a la que era en el año 2000. Pero bueno, poco a poco. Ellos también tienen que seguir viviendo, entiendo. En concreto, ahora mismo los dos están en el 3er grado, es decir, no van a la cárcel para nada, están controlados por con una pulsera, no sé dónde lo tienen colocada, pero bueno, será en el pie seguramente. Y trabajan y viven cada uno en su casa, ¿no? Felipe, en el caso de Francia, todo está perdonado, pero los atentados siguieron, Bataclan, Saint-Denis, otros más que ha habido, y el miedo sigue ahí. No sé si miedo, perdón. ¿La sociedad francesa cómo vive en este momento su relación con esa minoría? En este momento, la onda de los atentados y el miedo que despierta parece que ha más o menos desaparecido, digo, en este momento. Lo que sí sé es que Charlie no está perdonado por lo que le odian. Siguen con más odio todavía, eso es muy claro. Y cada vez que Charlie hace publica una caricatura que se burla, no solo y es muy raro que Charlie se burle del Islam, realmente es sobre otra cosa. Hay gente, mucha gente por las redes sociales, no una minoría, mucha gente que dicen que más o menos, o sugieren o dicen claramente que los hermanos Kouachi no han matado suficientemente gente en este periódico. Pasó hace 2 semanas todavía. Es increíble el tipo de correo que puede recibir este periódico. Lo que digo siempre es que se ha vuelto... también el periódico Charlie está encerrado en un círculo vicioso que es el círculo vicioso del simbolismo. Se ha vuelto un símbolo que hay que matar, que mucha gente quiere matar. Y eso sigue igual, acaso peor todavía. Luego, lo del perdón, como le dije, para mí no es un... para mí el problema no es perdonar, es entender lo que ha pasado para que no se reproduzca. Pero las causas sociales, políticas, individuales son tan mezcladas de educación, falta de educación, ignorancia, vacío mental terrible, papel de las redes sociales. Todo eso se mezcla y es muy difícil en este mundo identificar una cosa o incluir unas causas a fenómenos tan violentos. Entonces, por eso generalmente yo no escribo sobre ello, porque incluido en este libro, yo no escribí, yo me concentro sobre las pocas cosas que yo puedo entender. Las palabras políticas me parecen, frente a estos fenómenos ahora, muy vacías. Y es un drama. Porque necesitamos palabras políticas inteligentes y fuertes. Pero realmente no las tenemos. Porque estos políticos también ahora son víctimas de las redes sociales. Están en las redes sociales. Yo no estoy en las redes sociales. Yo entendí perfectamente desde hace rato que no hay que estar en eso. Y se prohíben la capacidad de entender con un poco de tiempo lo que pasa y encontrar la palabra propia para eso. Es un problema democrático muy fuerte ahora, claro. Y luego se me ocurre que un paso o la antesala del odio es el recelo, ¿no? La sociedad vasca vive durante muchos años, miles de personas, cargos públicos, periodistas, policías,
con escolta, mirando debajo del coche, cambiando de ruta cada día. Seguro que tú tienes varios familiares, yo también, que han tenido que vivir esas rutinas, los que hemos vivido allí. Y Philippe cuenta en su libro el día que vuelve a la vida normal después de meses de hospital y tiene que coger el metro y hay un joven de aspecto árabe a su lado, joven, con mirada agresiva, y lleva una mochila y de alguna manera uno tiene, y la sociedad en su conjunto, uno tiene que aprender, bueno, a masticar y a digerir el miedo al otro, ¿no? En Euskadi, afortunadamente, han cambiado mucho las cosas. Sí, en Euskadi yo conocí el mundo de las escoltas con mi marido, porque él iba escoltado el tiempo que estuvo de gobernador civil de Guipúzcoa. Pero lo bueno es que yo tuve que vivir con escolta. Para mí fue, después de lo que sucedió con Juan Mari, lo peor de lo peor que le puede pasar a una persona, de tener que vivir con escolta. Y tener que decirle a mi hija, que estaba en una lista, que le detuvieron a un comando y aparecía allí en una lista, ¿no? Y me acuerdo cuando le llamé por teléfono para decirle, y lo que percibí del otro lado del teléfono. Claro, hay que tener en cuenta que yo vivía en Legorreta, que es un pueblecito pequeñito de allí de Guipúzcoa. Mi hija estaba en Andalucía porque había ido ella a estudiar. Y claro, cuando a mí me llamó el consejero de Interior para decirme que me iban a tener que poner escolta, para mí fue duro, no, lo siguiente. Y lo que escuché al otro lado del teléfono, ¿no? El llanto de mi hija. Y el darme cuenta de que se estaba poniendo en la tesitura de que me quedo sin padre, me voy a quedar sin madre, todo eso, ¿no? Y le dije, bueno, no te preocupes que yo este fin de semana me cojo el avión y me voy a Huelva. Y es lo que hice durante todo el tiempo que he vivido con escolta. Todos los meses, un fin de semana me marchaba a Huelva. El vivir con escolta y tener que mirar debajo del coche, eso no lo hacía en el tiempo que estuve con los escolta porque ellos se preocupaban de ese tema. Pero eso de tener que organizar las 24 horas del día, todo, lo que tengo que hacer a esta hora, lo que tengo que hacer a la hora, a dónde tengo que ir, todo tenía que comunicarles a ellos. Eso es muy duro. Yo dejé de ir a la playa, con lo que me gusta la playa. Dejé de andar en bici, para ir a la playa con los escoltas y en bici, de ir al monte. Entonces eso es muy duro, muy duro. Y bueno, y ahora, como comprenderéis, pues no vivo con escolta. En su caso, Philippe, costó mucho. Bueno, yo viví con escolta, con policía 24/24 durante 5 o 6 meses más o menos. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices. El problema es que en este tiempo, de todas maneras, mi vida era tan extraña porque yo estaba en el hospital, que era una cosa más, pero además me sentía protegido por los policías en aquellos tiempos. Como decía, yo me sentía como un recién nacido que crece cada día y un recién nacido, un bebé, necesita a sus padres. ¿No? Yo tenía mis policías. ¿No? Entonces, y yo les conocía, cambiaban a menudo. Y a veces yo me acuerdo después cuando ya no tenía escolta, pero tenía escolta en ciertos casos durante un tiempo. Y caminando en la ciudad, en París, yo encontraba ex escoltas que se paraban de repente y me decían, ¡ay, cómo está!, etcétera. Yo encontraba a menudo escoltas, policías así que me habían protegido. Entonces, incluido cuando se acabó todo esto, no sé cómo fue en tu caso, pero en el mío desaparecieron del día al otro. Fue una orden del ministro
y un día a la mañana me desperté en el hospital, al fin de mi estancia, y no estaban más. Me sentí totalmente desamparado. ¿Dónde están? Y no le dejaron prevenir, entonces me sentí, yo llamé a los jefes que tenían su número de policía y decir qué pasa, entonces me explicaron que no me habían explicado nada, ya pensamos que se acabó, que por ahora solo necesitaban escolta cuando sale y todo, etc. Y entonces lo que hice por fin, y eso para explicarle mi estado psicológico de este momento, yo escribí una carta manuscrita que yo mandé a los jefes para todos los policías que me habían protegido para agradecerles. Y era una cosa muy pensada sobre la relación a la República, vinculado entre policía, víctima, república, política, etc. Pero una cosa muy sencilla. Y yo supe después, por policía que encontré en la calle, que la carta se había leído a la compañía entera de policía y que unos de ellos habían guardado una copia sobre su despacho en casa. Entonces era mi manera de agradecerles de haber protegidome durante tanto tiempo. Entonces, por supuesto, eso impedía totalmente cualquier tipo de vida privada, pero yo no tenía vida privada, yo estaba en el hospital. Para concluir ahora, puedo decirle que el director de Charlie Hebdo vive todavía bajo escolta, desde hace ahora 8 años. De todas formas, yo, todo lo contrario a él, yo estaba deseando de no tener escolta. Entonces, cuando ETA anunció lo del cese de la violencia y todo eso, yo le pedí al consejero de Interior, bueno, ya está, ¿no? Ya hemos terminado con esto. Y claro, es que además yo vivo en un pueblo pequeñísimo en el que todo el mundo sabía en todo momento dónde estaba yo, porque estaban ahí los escoltas. Eso es la cosa, es que si ahora, a veces si voy a ciertos sitios me piden una escolta y igual a un momento me propusieron poner policía delante de mi casa en París. Dije no, porque eso es identificarme enseguida. Claro. Yo creo, para vivir feliz, vivir escondido. Claro. Y entonces, si ahora me pusieron por escolta, eso yo no quiero, yo negaría. Al menos que sea realmente un caso de guerra. Sí, claro. Pero no, por supuesto, no quiero más escolta. No. Y yo tengo muy buena relación con ellos, puesto que al final se convierten como si fueran de tu cuadrilla, de alguna forma, ¿no? Sí. Conocen tu vida. Claro. Más que nadie. Sí, más que nadie. Y además son muy discretos. Conocen todos los secretos. Siguiendo con este tono más distendido, Charlie Hebdo además era un templo, un tótem del humor en Francia. Me estoy acordando que el también escritor Salman Rushdie sufrió un terrible atentado, un ataque que le ha dejado desfigurado y siempre lo ha contado, digamos, ha desactivado el horror para buscar la parte más humorística. Quería un poco preguntar si piensan o pensáis que el humor puede ayudar dentro de lo duro que es esto. Me acuerdo también de un programa de la Euskal Telebista, Vaya Semanita, que era un programa en el que, por ejemplo, aparecían unos fachas junto a unos batasunis. Supongo que no hace falta explicar lo que es un batasuni, que resulta que el batasuni, su padre era de Salamanca y era guardia civil. O sea, esas mezcolanzas que ayudaban un poco, bueno, vamos a reírnos un poco de algo que al final tiene una parte muy seria, ¿no? Pero de alguna manera, no sé, el humor puede ayudar también a digerir mejor algo tan extremo como la violencia. Claro que sí. Claro que sí, el humor es parte de nuestra vida, ¿no? Sin humor no viviríamos igual, digo yo. No sé, eso es innato. Yo creo que es importante mantenerlo. Así como hemos llorado, también nos hemos reído de muchas anécdotas relacionadas con el tema, además, pero bueno, que al final son anécdotas que te dan que
que reír. Michel. Las cosas que gente como yo hemos vivido es como, yo no sé si estás de acuerdo, es como subir en un barco para un largo viaje sobre un mar desconocido. Entonces, por supuesto, el que tiene la suerte de subir en este barco con en su maleta una cosa que se llama el humor, va a pasar mejor el cruce que el que no tiene esta maleta. Sí, seguro. Eso es, pero dicho eso, porque utilizo esta metáfora, porque uno no escoge de tener esta maleta o no. Hay gente que tienen esta maleta en la mano porque nacieron así y cuando llegan al muelle ya suben en el barco y la maleta está con ellos y otros no la tienen y yo pienso que me imagino que es mucho más difícil el cruce sin esta maleta, eso sí. Citaba antes, Maisabel, el miedo a que la gente joven no recuerde lo que pasó o en breve no se acordará. Probablemente le sonará los 40 años de violencia de ETA como a otros nos podía sonar las batallas del abuelo de la guerra civil y todavía estamos a vueltas con, seguramente porque no cerramos bien las cosas, al final acaban volviendo. No sé, ¿qué equilibrio piensan que debe jugar entre memoria y olvido para poder avanzar? Sí. Nosotros, desde la Dirección de Víctimas de Terrorismo del Gobierno vasco, después de pensar y meditar mucho, elegimos un emblema, un símbolo para recordar todo lo sucedido, ¿no? Y elegimos una flor que llevo aquí en la solapa, que es la siempre viva, y con una frase que dice lo siguiente: mantengamos viva la memoria y mantendremos siempre viva la esperanza. Yo creo que lo uno con lo otro no está reñido, ¿no? Hay que mantener la memoria imprescindible, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Hay que vivir mirando al futuro con esperanza, con ilusión, pensando en que no va a suceder otra vez lo que ha sucedido. Entonces, por eso es importante el relato y el que se conozca. Y por eso mi empeño en acudir a todos los sitios donde me llaman normalmente. Hay un libro lindísimo de un escritor colombiano, Héctor Abad, que se llama El olvido que seremos, que les aconsejo leer si no lo hice, y que tiene que ver además con el hecho de ser víctima y el terrorismo en Colombia. Y el olvido que seremos es parte de un verso que es ya somos el olvido que seremos, que tenía que ser de Borges, pensaba Héctor, y que por fin no era de Borges, pero poco importa. Él hizo otro libro investigando la fuente de este verso, que es también lindo. Pero ya somos el olvido que seremos, me parece una profunda, sea de Borges o no, muy profunda, en el sentido que el olvido empieza en el momento mismo en que la cosa se ha vivido. Al salir de aquí, usted ya empieza a olvidar lo que nosotros hemos dicho y nosotros también olvidamos ya lo que hemos dicho y aquí empieza el trabajo de la memoria. Y entonces, cuando, por ejemplo, uno escribe, a la vez tiene que ser muy consciente de ello y suficientemente inconsciente de ello para escribir. ¿Ah? Entonces, porque se da cuenta que hay la memoria de los hechos y el olvido de los hechos, pero los hechos no existen sin los sentimientos, las sensaciones que han despierto. Y eso también se olvida.
Entonces, pero al olvidarse, se construye de nuevo y esa construcción es la memoria. Entonces, por eso el lugar común dice que no hay memoria sin olvido. Si usted lo piensa un poco tranquilamente, se dará cuenta que es obvio que no hay memoria sin olvido. Tenemos que olvidar para recordarnos. Pero el hecho es que de todas maneras tenemos que olvidar, no, olvidamos. Es así. Y entonces se podría concluir diciendo en eso, olvidamos para no olvidar. Si no, además, Borges hizo un cuento famoso, Funes el Memorioso, sobre un hombre que no olvida nada. Y por supuesto, este hombre se ahoga en esta incapacidad de olvidar cualquier cosa. No se puede vivir así. Seguramente a muchos les suena también, haciendo referencia al libro de Héctor Abad Faciolince, la película que dirigió Fernando Trueba, creo que es en el 2020, y que el papel del doctor Abad lo hacía Javier Cámara. El doctor Abad, en la convulsa Colombia, enfrentado entre paramilitares, guerrilla, después narcoguerrilla, ejército que incumplía casi todos los parámetros de justicia, fue un moderado, y como era un moderado, acabaron matándole. Lo digo porque en sociedades que cada vez se polarizan más, de los primeros que se suele sospechar son de los moderados, ¿no? De los dialogantes, de quien intenta entender al otro. Pero claro, si intentas entender al otro, el del lado de acá sospecha que tienes algún interés. Y también me estoy acordando de que desde hace un tiempo uno viaja a Cataluña, he ido un par de veces por motivos laborales y me he encontrado con esa polarización y gente que se niega a hablar contigo porque entiende que no vas a respetar la literalidad de su pensamiento, aparte de los muchísimos moderados catalanes que se han tenido que marchar porque ya nadie les escucha, ¿no? Es decir, el peligro de irnos a los extremos, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Y ya es mi última pregunta y ya damos paso a algunas intervenciones del público. No sé. ¿Cómo aportar moderación? No sé si el papel de haber sufrido la violencia le da un plus de capacidad de moderar. Ya, no lo sé. No te puedo decir. Yo lo único que te voy a decir es que me acuerdo que cuando Juan Mari vino de la Audiencia Nacional de testificar en el caso de la Soizabala, vino súper contento porque había sido parte importante en el esclarecimiento de lo que sucedió y el Galindo, no sé si era general o coronel, fue condenado y también se le acercó un familiar de la Soizabala, él no sabía en ese momento quién era, para darle las gracias, ¿no?, de su intervención en la Audiencia Nacional. Y me dice, Maisabel, no sé quién me va a matar. Si Galindo o ETA. Así me vino a casa. No sé si... Sí, para mí es obvio que vienen tiempos duros. Y entonces yo solo puedo decir algo que es personal, que es las tentaciones para volverse extremista por varias buenas razones, porque los extremistas siempre lo son por buenas razones. Sí, claro. Entonces yo no veo a mucha gente, o sea, al menos que sean muy cínicas, que dicen yo soy extremista para hacer daño al mundo, a la gente, a la sociedad, al futuro. No, siempre para lo mejor. Entonces, frente a eso, de mi lado, en casi viejo socialdemócrata, yo mantengo mi rumbo, que es la moderación. Y en eso es un rumbo de hierro. Yo me mantengo en este camino y no salgo de este camino. Porque yo veo muy bien que en los tiempos que vienen, de nuevo, es una vieja historia que siempre vuelve, mucha gente van a querer destruir a mucha gente por el bien de todo el mundo. Sí, claro.
De eso no quiero yo. Bueno, tenemos unos minutos para... Muy bien. Muchas gracias. Decía que tenemos algunos minutos para algunas intervenciones, preguntas que las personas del público quieren hacer a nuestros invitados, así que adelante, cuando quieran. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, mostrar mi mayor admiración hacia lo que estamos oyendo, las personas que tenemos enfrente. Y por no alargarme, me gustaría, yo siempre hemos dicho, tomo un poco la palabra de lo que ha dicho Philippe, la desconfianza sobre los políticos. También hemos dejado caer que nunca sabemos acabar bien las cosas, cerrarlas y luego vuelven. Siempre hay un germen ahí, ¿verdad?, en la aparente normalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Es una pregunta, tal vez, quien quiera responder, para la sala. ¿Cómo podemos explicar a los jóvenes o a nosotros mismos cuando ponemos la televisión, oímos noticias y vemos campando, podemos decir, completamente a sus anchas, como sabedor de dueño de un cortijo, de no sé qué cortijo, intuyo cuál, al famoso señor X? A mí me da, por lo que representa como país, España, como sociedad, verdadera vergüenza. No sé qué es lo que ustedes piensan o cómo lo ven, esa desfachatez, cómo alguien puede salir completamente de rositas de esta tragedia humana. Muchas gracias por todo. Bueno, yo contestaría de la siguiente forma. Esa persona X, pues si hay alguna responsabilidad que tiene, yo creo que tiene, pues debería de decirlo, ¿no?, de una vez. Yo llevo ya unos años, últimos años, en los que recordamos a Juan Mari todos los años, el 29 de julio, y siempre digo lo mismo, que por favor, que se cuente la verdad de lo sucedido, que el decir la verdad no hace daño a nadie y además, de alguna forma, siempre se están echando piedras unos a otros, ¿no?, en el sentido de y tú más, ¿no? Yo creo que este marrón de no contar lo que sucedió no debemos de dejar a nuestros nietos. Hablo de nietos por no decir hijos, porque ya tengo nietos ya. Y sería bueno de que se aclarasen muchísimas cosas que están sin aclararse. Por eso hablaba antes de las responsabilidades, ¿no?, de que cada uno asuma lo que hizo. Unos por utilizar el Estado de Derecho a sus anchas y a su albedrío, ¿no? Yo creo que además los cometidos por el Estado de Derecho, entre comillas, para mí son bastante más graves, puesto que se supone que el poder está en sus manos y no se pueden utilizar atajos de ningún lado. Y por los otros, pues lo mismo. Quiero decir que es importante que es el momento, vamos, porque esas personas desaparecerán, morirán y se irán de rositas. No sé si te he contestado. Philippe, ¿alguna reflexión? No sé realmente yo. Entonces, si entendí bien, estas personas aquí se aparecen a la televisión, sobre todo. Yo no miro más la televisión. Muy buena. Me dicen que queda solamente tiempo para una pregunta más. La última, por favor. Sí. Muchas gracias a los tres. Mi pregunta es muy directa. ¿Hay límites para la libertad de expresión o no? Y luego, cuando hablamos de respeto, ¿qué es lo que respetamos? ¿Libertad de expresión, límites? Sí. Bueno, como he vinculado también con Charlie, voy a empezar. Sí, hay límites, claro.
los límites en una sociedad democrática son las leyes democráticas, que las ponen. Es decir, que depende de los países, pero si hablo por Francia, pero pienso que es igual en España, es, ¿cómo se dice? Insulto, difamación, cosas así. Y aquí está un límite. Lo que significa que en una democracia, si alguien se siente difamado, insultado o muy molestado por un artículo o un dibujo, pues va delante del juez. Y es la sociedad democrática que decide a través de sus instituciones si aquí la expresión pasó su límite. Dicho eso, yo me doy cuenta que a veces es más complejo porque la gente no tiene la capacidad ni la posibilidad ni el dinero para ir delante del juez con un abogado, etcétera, etcétera. Y aquí llegan las famosas redes sociales, que por supuesto las redes sociales para mí se ha vuelto, es el mito de Faust. Es decir, que al principio han dado los mejores que pueden dar, como Mefistófeles, el diablo, a Faust. Es decir, la posibilidad democrática para la gente, cualquier gente, el señor X, de reaccionar frente a lo que sentía como una falta de respeto, una agresión de un periódico o de cualquier cosa. Y al principio parecía justo y bueno, pero ahora nos damos cuenta que hay efectos perversos que realmente amenazan la libertad de expresión esencial a una democracia. Luego, la cosa de respeto, yo desconfío mucho de eso, porque el respeto es una cosa muy íntima. Y ¿acaso puedo decir cosas que usted siente como una falta de respeto? Usted sí, pero usted no. Y entonces, lo que siente usted va a ser la ley para todo el mundo. No. Hay muchas cosas que a mí me ofenden, pero yo no pienso que siento como una falta de respeto y a valores que para mí son esenciales. No por eso voy a agredir a la gente que dicen o que hacen estas cosas, o ir delante de un juez, o ir a escribir un tuit para insultar o cualquier cosa. Porque yo pienso que muchas veces lo que siento acaso es justo, pero es mi sentido de respeto, no el suyo o no el suyo. Entonces, en una democracia, la falta de respeto que siente uno no puede volverse una ley para todo el mundo. No sé si estoy claro, pero para mí es absolutamente obvio, porque si no, ya no hay libertad de expresión. Porque al decir cualquier cosa o escribir cualquier cosa un poco precisa y un poco agresiva, y hay que ser agresivo a veces en su manera de hablar o de escribir para ser preciso, pues siempre hay alguien que va a sentirse agredido y decir, eso es una falta de respeto. ¿Y entonces qué? Isabel, cierras tú. Si tienes alguna reflexión. Yo creo que lo ha explicado perfectamente y comparto su forma de explicar el tema tanto del respeto como de la libertad de expresión. Pues, y eso no significa que hay que escribir o dibujar cualquier cosa. Por supuesto que hay una responsabilidad de quien habla públicamente, escribe públicamente o dibuja públicamente, y que tiene que tener conciencia de ello. Pero también tiene que, ¿cómo decir?,
jugar con este sentido del límite, porque si no, ya no hay literatura, ya no hay periodismo, ya no hay caricatura, eso no existe. Solo hay un mundo lleno de un horrible respeto, donde no se dice, no se dibuja y no se ríe, no se hace nada. Somos gente muy respetuosa. Bueno, pues esperemos que ese mundo tampoco llegue a producirse y también esperamos que las reflexiones de Maisabel y Philippe nos ayuden a todos a comprender mejor esta cartografía colectiva de las relaciones humanas y del odio que tenemos que dibujar entre todos. Muchísimas gracias.